y había pasado debajo del radar de los diarios económicos. A partir de lo que vamos a leer, son 3 minutos nada más con Danisa, pero tomen en la cabeza que esto ocurría antes de las declaraciones desafortunadas, ofensivas, hirientes, vulgares además, que demuestran una falta de tacto diplomático además terrible, de este señor Lamela en el Senado de Estados Unidos. La Nación ayer publicó un título que dice: Milei descongela el vínculo con China, aunque Estados Unidos advierte que irá contra la influencia maligna del gigante asiático. El presidente autorizó la reactivación de las obras para la construcción de las represas en Santa Cruz y relajó pedidos de visado. El próximo embajador norteamericano advirtió sobre la influencia china. Debo reconocer que con este enfoque La Nación acertó bastante más que los diarios económicos, incluso Progre, porque le explica por qué explica la posibilidad de por qué Lamela dijo lo que dijo. Digamos, en esto el profesionalismo a veces sirve, por más que es un diario conservador. El gobierno de Javier Milei y la empresa china Hezhouba comunicaron el viernes la firma del acuerdo para reactivar las demoradas obras de la represa Jorge Zepernik en Santa Cruz, que es la mitad de la principal inversión que tiene el gobierno chino fuera de su frontera, considerando todo el mundo. Porque ya terminó la del puerto de Perú, que también era muy importante. La más grande inversión son estas 2 represas. El acuerdo fue aplaudido por el gobierno provincial y representa un giro pragmático del presidente Milei en su relación con China. Un vínculo complicado y aún con muchos interrogantes abiertos en plena guerra comercial entre el gigante asiático y Estados Unidos, con quien el gobierno busca cerrar un pacto comercial centrado en la exención de aranceles. Bueno, hasta ahí esto está publicado en el boletín oficial. Me encanta, después tiene algunas cuestiones encantadoras La Nación, porque dice la represa Zepernik y la segunda más grande, la que le llaman Néstor Kirchner. La que le llaman. Bueno, pero el artículo se publica y da cuenta de esto que por lo menos había pasado debajo de nuestro radar. O sea, se confirmó que al menos una represa se empieza a hacer ahora apenas termina el invierno en Santa Cruz. Pero La Nación dice, enlaza esto con lo que ocurrió ayer. Desde Washington no tardaron en llegar las advertencias. El postulante embajador norteamericano en Buenos Aires, Peter Lamela, incondicional del presidente Donald Trump, advirtió ayer que, de ser designado, avanzará para torpedear estos acuerdos en su lucha contra la influencia maligna de potencias adversarias en la región como Cuba, Venezuela, Nicaragua, China, Irán y otros países que buscan socavar los valores democráticos, según afirmó ante el Senado estadounidense, donde se está discutiendo el pliego. Desde el gobierno prefirieron no opinar sobre esas declaraciones y afirmaron, según el diario La Nación, que no modifican la búsqueda de un precario equilibrio ensayado por el jefe de gabinete. Se retoma la construcción de la represa Zepernik y la segunda y más grande, la Néstor Kirchner, quedó para más adelante sin fecha establecida. El lunes el boletín oficial además autorizó el ingreso sin visa de los ciudadanos chinos, siempre y cuando tengan autorización para entrar en Estados Unidos. Las vergüenzas de las soberanas argentinas son terribles. ¿Qué tiene que ver que pueden entrar a Estados Unidos? Bueno, otro paso adelante para el vínculo bilateral firmado por el vicejefe del Gabinete de Interior. En el medio de todo esto voló el vicecanciller. La situación para Estados Unidos es tremenda, para la Argentina es tremendamente difícil. Está peleando por un convenio libre de comercio con Estados Unidos, pero al mismo tiempo lo que pasa es que además de la represa están los swap chinos, que ya desde el gobierno argentino ya han tenido señales de que le dicen, che, desembarazate. Bueno, pero si perdemos los swap chinos, perdemos lo poco que hay de reserva, que son prestadas también. Es una coyuntura muy, muy difícil. Bueno, como no podía ser de otra manera y lo que uno ve todos los días no necesita leerlo en un título de un diario, así que lo hacemos breve, el consumo masivo detuvo el repunte. ¿Cuándo hubo repunte? Pero eso así, ellos ponen esos números, Denise, ¿sabe por qué? Yo lo entendí, me lo trataron de explicar y yo lo entendí.
el brutal auge de las viajes al exterior se toma como consumo. No importa que no se consuma acá. Claro, es consumo. Claro, y la gente que puede viajar, el estado de los sectores medios normales, los que viven con menos de... no están en la miseria, pero viven con menos de 2 millones de pesos. Ese está bajando brutalmente. Pero los que gastan muchísimo cuando se van de viaje. Porque usted los ha visto alguna vez, la fiebre de los argentinos, ¿lo ha visto? El DM2, toda esa historia, Sí, sí. existió y ahora volvió. Entonces eso también está en el consumo. Ahora no se va a reflejar acá. A ver. Las ventas en los supermercados y mayoristas se hundieron 6,4%. Pese a la desaceleración de la inflación, el consumo no muestra señales positivas. En junio cayó 0,8% con relación al mismo mes del año pasado, a pesar de la baja base de comparación, según el último informe de Sentia. La caída de las ventas se da en un mercado laboral que aún no termina de repuntar. No termina de repuntar. Me encanta este eufemismo. No termina de repuntar. Con el poder adquisitivo y a la par aumenta el desempleo. En el consumo, en lo que va del 2025, se acumula un crecimiento marginal de apenas 0,4%, un dato que confirma la recesión en el consumo privado, pese a la desaceleración de la inflación, que fue el 15,1% el primer semestre y el 39,4% interanual. El informe de Sentia revela más de 8.000 puntos de venta en todo el país entre supermercados de cadena, autoservicios independientes, farmacias, e-commerce, mayoristas y kioscos. Las mayores bajas se dieron en la compra en supermercados de cadena y mayoristas, con un 6,4% cada una de ellas durante junio. Es que más allá de cierta estabilidad económica, con una inflación ya debajo del 2%, la caída de la venta no se explica solo por el alza de precios, sino por un ajuste profundo, tremendo, en los bolsillos. Los salarios no logran ninguna recuperación. A su vez, la desocupación también subió y se ubicó en el 7,9% en el primer trimestre del año, mientras que la pobreza sigue afectando al 38,1% de la población argentina durante el segundo semestre del 2020.